¿Qué harías si de la nada descubres que tu cuñada le está siendo infiel a tu hermano, y encima te amenaza para que no digas nada? Eso exactamente fue lo que me pasó a mí. Y lo más loco de todo esto es que no lo descubrí espiando ni buscando problemas. Lo descubrí jugando en la tablet de un niño de 11 años. Para que entiendas bien todo lo que pasó, te tengo que poner en contexto. Mi nombre no importa, soy mujer, tengo 27 años y tengo un hermano mayor al que voy a llamar David. Tiene 33 años y desde hace tiempo está casado con Susan, que tiene 35. David y Susan llevan juntos como 12 años. Se conocieron en el trabajo, esos típicos colegas que empiezan a salir y terminan casándose. El año pasado fue la boda. Para el mundo, eran la pareja perfecta. Ahora, siendo honesta, yo nunca le tuve mucha confianza a Susan. Siempre sentí algo raro con ella, como que algo no cuadraba. Pero mira, uno no puede andar diciéndole a su hermano con quién casarse, ¿verdad? Así que me aguanté, la traté bien y no metí las narices donde no me llamaban. Todo iba más o menos normal hasta que llegó el Día de Acción de Gracias. Todos vivimos en ciudades diferentes, así que las reuniones familiares son algo que esperamos con ganas. Yo me tomé 2 días libres extra en el trabajo para pasar más tiempo con mis papás. Llegué antes que David y Susan. Cuando finalmente llegaron, los recibimos con mucho cariño. Pero en cuanto abracé a mi hermano, algo se sintió diferente. Estaba distante. Tenía unas ojeras enormes. No sonreía. Parecía que llevaba días sin dormir bien. Subió sus maletas casi sin decir nada. Me preocupé un chingo, pero no quise hacer un show frente a todos. Le pregunté a Susan en voz baja si todo estaba bien con él. Ella simplemente se encogió de hombros y me dijo que habían tenido un viaje largo. Nada más. Ok. Respiré hondo y me concentré en abrazar a mi sobrino Daniel, que ya tiene 11 años y está creciendo a una velocidad impresionante. Ese chico siempre me alegra el día. Durante la cena, David casi no habló. Y mira que mi mamá hasta sacó su pudín de calabaza favorito, el que siempre lo pone de buen humor. Nada. Mis papás también empezaron a intercambiar miradas preocupadas. Algo no estaba bien, y todos lo sentíamos. Después de cenar me puse a lavar los trastes. De repente apareció Daniel a mi lado, todo emocionado, contándome de un juego nuevo que le encantaba. Ese niño y yo siempre hemos hablado de videojuegos, es como nuestra cosa especial. Le pregunté de qué se trataba y me dijo que cuando terminara me lo iba a mostrar en su tablet. Ahí fue cuando levanté una ceja, porque no sabía que tenía tablet propia. Me explicó que Susan le había dado su tablet vieja cuando le dieron una nueva en el trabajo. ¡Qué detalle tan inocente! O eso creíamos. Terminé los platos, me sequé las manos y lo seguí a su cuarto. Daniel me enseñó el juego con una emoción que daba ternura. Estaba tan feliz que por un momento casi olvidé lo rara que había estado la noche. Me convenció de que también lo descargara para poder jugar juntos. Pero ahí no terminó la cosa. Susan subió para mandarlo a dormir. Daniel protestó, como cualquier niño de 11 años que no quiere soltar el control, pero ella le quitó la tablet y le dijo que la tendría al día siguiente. Lo acostó y cuando ambas salimos del cuarto, le pregunté a Susan si podía quedarme con la tablet esa noche para seguir practicando el juego. La mía estaba medio lenta y quería aprender antes de la revancha con Daniel. Susan vaciló. Por un momento noté algo en su cara, pero luego me sonrió y me la entregó diciéndome que solo me asegurara de devolvérsela por la mañana. Asentí y me fui a mi cuarto con la tablet. Estaba jugando tranquila en mi cuarto cuando de repente apareció una notificación en la parte de arriba de la pantalla. Un mensaje de texto. Era de alguien llamado Chad. Y el mensaje decía, ya te extraño. Me congelé. El juego siguió corriendo solo mientras yo me quedé viendo esas 3 palabras. Procesando. ¿Por qué un hombre le mandaría ese mensaje a la tablet de un niño de 11 años en la madrugada? Y aquí es donde todo se descontroló. Fui a revisar la aplicación de mensajes y fue entonces que lo entendí todo. La tablet seguía conectada a la cuenta de iCloud de Susan. Ella debió haber sincronizado su iPhone con este dispositivo y olvidó cerrar sesión antes de dársela a Daniel. Todos los mensajes que llegaban a su teléfono también llegaban aquí. Abrí la conversación con Chad con las manos temblando. Y lo que vi me revolvió el estómago. No eran mensajes de amigos. No eran mensajes inocentes. Eran conversaciones íntimas, con detalles de encuentros, de planes, de sentimientos. Cosas que una mujer casada no debería estar diciéndole a ningún hombre que no sea su esposo. Hice clic en la foto de contacto de Chad para ver quién era. Y se me fue el alma a los pies. Era el vecino de mi hermano. Lo había visto varias veces cuando visitaba la casa de David. Supuestamente eran solo vecinos amigables. Pero claramente esa amistad había cruzado límites que no se deben cruzar. En los mensajes, Susan le confesaba a Chad que ya no amaba a mi hermano. Que no quería ser ella quien rompiera el matrimonio, pero que David no le daba atención porque trabajaba demasiado. Y que estaba contenta de recibir esa atención de Chad. Chad por su parte escribía cosas sobre lo conveniente que era vivir al lado para poder visitarla cuando quisiera. Los mensajes eran tan explícitos, tan gráficos, que sentí ganas de vomitar. No podía creer lo que estaba leyendo. Mi corazón latía rapidísimo y mi mente intentaba procesar la realidad que se estaba desplegando frente a mí. Lo primero que pensé fue en mi sobrino. Daniel era un niño listo.
Si en algún momento se topaba con esos mensajes mientras jugaba, no necesitaría mucho para entender lo que estaba pasando. Y eso no podía suceder. Ese niño no merecía cargar con algo así. Así que con la mano temblando, saqué mi teléfono y empecé a fotografiar cada conversación, cada mensaje, cada detalle. Tenía miedo de que Susan tocara la puerta en cualquier momento exigiendo su tablet de vuelta. Trabajé rápido. Cuando terminé, desvinculé la cuenta de iCloud de la tablet y la limpié. Ya tenía todo lo que necesitaba guardado en mi teléfono. Sabía que el teléfono de Susan también tenía esos mensajes, así que las pruebas no iban a desaparecer. Esa noche no pude dormir. Me revolvía en la cama pensando en qué hacer, en cómo hacerlo, en cuándo hacerlo. A las 3 de la mañana bajé a buscar agua. Y ahí lo encontré. David. Solo en la sala, viendo la televisión con la mirada perdida. Me senté a su lado y le pasé un tazón. Le dije que siempre iba a estar para él, que podía hablarme de lo que fuera. Y poco a poco se abrió. Me contó del estrés del trabajo. Pero yo sentía que había algo más. Así que respiré y le pregunté directamente, ¿todo está bien entre tú y Susan? Sus ojos parpadearon. Parecía sorprendido y vulnerable al mismo tiempo. Después de una pausa larga, suspiró y me confesó que se sentía distante de ella, que no tenía tiempo para su familia porque estaba luchando con 2 trabajos para mantener el estilo de vida que tenían y pagar la hipoteca. Imagínate mi cara cuando escuché eso. 2 trabajos. Mi hermano trabajando como burro para mantener su hogar, mientras su esposa se entretenía con el vecino. Quería gritar. Quería sacar mi teléfono y mostrarle todo ahí mismo. Pero me contuve. Primero necesitaba confrontar a Susan. Al día siguiente le propuse a Susan un día de spa. Solo nosotras 2. Ella aceptó encantada, sin sospechar nada. Pasamos un rato agradable, la traté bien, la llevé a comer. Y entonces, en medio del almuerzo, le pregunté, ¿quién es Chad? Se congeló. A medio bocado. Me miró fijamente. Le dije que no había razón para que negara nada porque yo había visto todos sus mensajes. Que tenía pruebas. Que solo quería que me lo confirmara. Pero ahí no terminó la cosa. Susan no se quebró. No lloró. No pidió perdón. Me gritó. Me dijo que eso era su vida personal y que no tenía derecho de haber invadido su privacidad. Le respondí con calma que yo no invadí nada. El mensaje de Chad apareció solo, en la tablet de su propio hijo, que ella misma le había dado sin limpiar primero. Le señalé lo irresponsable que fue eso. Sus ojos se abrieron bien grandes cuando le pregunté si yo había limpiado la tablet. Cuando asentí, se le notó el alivio en la cara. Pensó que ya no tenía pruebas. Y entonces se puso aún más engreída. Me dijo que aprendiera a meterme en mis propios asuntos. Y aquí viene lo mejor, o lo peor, depende de cómo lo veas. Me amenazó. Me dijo que si alguna vez le contaba a mi hermano lo que había descubierto, me iba a arruinar la vida. La miré a los ojos sin parpadear. Porque yo sabía que no tenía nada con que arruinarme. Nada. Luego intentó justificarse diciéndome que merecía divertirse de vez en cuando, y que Chad la hacía sentir mejor consigo misma. 0 arrepentimiento. 0. Le dije con toda la firmeza del mundo que tenía que ser honesta con mi hermano. Me gritó de nuevo. Me levanté, le pedí que encontrara cómo regresar a casa sola y me fui. Llegué a casa y me encerré en mi cuarto a pensar. Había visto la cara real de Susan ese día. Agresiva, sin remordimientos, dispuesta a amenazar a su propia cuñada para proteger su doble vida. Me preguntaba si mi hermano sabía quién era realmente la mujer con quien dormía todas las noches. Decidí darle unos días para que ella misma se lo dijera a David. 4 días exactamente, porque en 4 días era su cumpleaños. Si para entonces no había confesado nada, yo hablaría. Esos días fueron una tortura. Los observaba. Esperaba que en algún momento Susan se quebrara y decidiera hacer lo correcto. Pero nada. Seguía actuando normal, fingiendo que nuestra conversación nunca había ocurrido. Y lo más impactante, seguía recibiendo mensajes de texto durante el día. Y sonreía. Esa sonrisa de quien sabe que tiene un secreto. Era de Chad, estaba clarísimo. Seguía en contacto con él a pesar de todo. Cada vez que yo estaba a solas con mi hermano, Susan aparecía sin motivo, como si tuviera un radar. Tenía miedo de que yo hablara, pero no sabía que yo ya tenía un plan. Llegó el cumpleaños de Susan. Mi mamá había preparado una comida enorme con todo el amor del mundo. Habíamos invitado a familiares y amigos cercanos. Era una celebración de verdad. Susan estaba en su elemento. Le encanta ser el centro de atención y ese día brillaba. Sonreía para todos, agradecía los saludos, disfrutaba cada segundo. Pensaba que ya me había asustado con sus amenazas y que todo había quedado atrás. Poco sabía ella lo que yo tenía preparado. Llegó el momento de los regalos. Se sentó feliz a abrirlos uno por uno. Cuando llegó al mío, lo encontró grande y bien envuelto. Con emoción lo desenvolvió y sacó un álbum de fotos. Me preguntó con una sonrisa si había reunido fotos de su infancia. Sus ojos brillaban, esperando una colección sentimental de recuerdos bonitos. Le devolví la sonrisa, sabiendo exactamente lo que estaba a punto de pasar. Abrió el álbum.
Y la primera foto que encontró fue una impresión tamaño carta de ella y Chad juntos. Siguió pasando las páginas. Capturas de pantalla de sus mensajes con Chad. Conversación tras conversación. Todo ahí, impreso, en un bonito álbum para que todos lo vieran. Mi mamá, que estaba sentada a su lado, se inclinó a ver y soltó un jadeo al darse cuenta de lo que era. David, al otro lado, leía con una expresión que pasó de confusión a algo que yo nunca quisiera ver en el rostro de mi hermano. Susan intentó cerrar el álbum rápido. Pero David fue más rápido. Lo tomó de sus manos y se puso de pie para leerlo mejor. El silencio en la habitación era total. Todos se miraban entre sí sin entender qué estaba pasando. Mi papá preguntó en voz alta si había algún problema. Y ahí fue cuando el rostro de Susan se volvió blanco como papel. Me miró con los ojos llenos de furia. Yo la miré de vuelta, sin apartar la vista, sin arrepentirme, porque ella tuvo su oportunidad y eligió no usarla. David revisó cada página del álbum en silencio. Cuando terminó, me miró y preguntó si todo eso era verdad. Le asentí. Susan intentó balbucear excusas, pero era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Mi hermano tomó el teléfono de Susan de sus manos, supongo que para verificar todo por su cuenta. Mis papás revisaban el álbum con caras que nunca les había visto. Mi mamá me preguntó cómo me había enterado de todo. Y ahí les conté todo. La tablet de Daniel. La cuenta de iCloud que Susan olvidó cerrar. Los mensajes que aparecieron solos. La confrontación en el restaurante. Sus amenazas. Su negativa a confesarle nada a David. Todo. David salió de la habitación sin decir una sola palabra. Necesitaba aire, espacio, tiempo para procesar que la persona con quien compartía su vida lo había estado traicionando mientras él trabajaba doble turno para mantener esa misma vida. Mi papá, que se había mantenido callado durante todo el show, finalmente habló. Le pidió a Susan que se fuera de la casa. Susan intentó inventar excusas, llorar, convencer a alguien de que la escuchara. Nadie lo hizo. Mi papá le dijo con una firmeza que yo nunca le había visto que lo que había hecho era imperdonable y que debería haber tenido el valor de confesar en lugar de obligarme a mí a exponer su secreto. Susan corrió escaleras arriba llorando de vergüenza. Y yo me quedé ahí, viendo cómo se derrumbaba todo lo que ella misma había construido con sus propias decisiones. Desde ese día, David no ha regresado a casa con Susan. Mi sobrino se quedó con nosotros unos días más mientras todo se acomodaba. David le pidió espacio y ella, en lugar de respetarlo, le empezó a suplicar que volviera. Mis papás me apoyan completamente. Entienden por qué tuve que hacerlo de esa manera. Sin embargo, cuando le conté a mi abuela lo que había pasado, su reacción me sorprendió. Me dijo que no debería haberme metido en el matrimonio de mi hermano, que no estaba bien haber revelado ese secreto. Y eso me hizo pensar. Mi abuela es alguien a quien admiro muchísimo. ¿Y si me equivoqué? ¿Y si había otra manera de manejarlo? Esa duda se quedó dando vueltas en mi cabeza durante varios días. Pero después llegaron las actualizaciones. Y todo se puso peor. Susan empezó a mandarme mensajes. Al principio eran mensajes enojados culpándome por haber destruido su familia. Los ignoré porque entendía que estaba furiosa, aunque la culpa era suya. Pero los mensajes fueron escalando. Cada vez más agresivos. Cada vez más amenazantes. Hasta que llegaron mensajes donde me decía que me iba a hacer daño físicamente. Tuve que mostrárselos a mis papás. Se enojaron muchísimo al leerlos. Me dijeron que le mostrara todo a David. Dudé, porque sabía que mi hermano ya cargaba con suficiente. Pero cuando finalmente le mostré los mensajes, se transformó. Se puso el modo hermano mayor al 100. Me aseguró que él se iba a encargar de todo. Me dijo que la bloqueara de inmediato y que prometía que no me volvería a molestar. Lo hice. La bloqueé. Y por fin hubo silencio. Esos últimos días antes de que David y Daniel volvieran a casa los aproveché al máximo. Jugué con mi sobrino, lo abracé, le hice sentir que todo estaba bien aunque por dentro yo sabía que su mundo estaba cambiando. Daniel notaba que algo raro pasaba porque Susan no estaba cerca, pero como buen niño, se absorbía en sus juegos y seguía adelante. Han pasado 4 meses desde que todo explotó. Y han pasado muchísimas cosas. Cuando David y Daniel regresaron a casa, mi hermano confrontó a Susan. Pero ella siguió negando todo. Incluso con las pruebas frente a sus ojos, seguía insistiendo en que no era lo que parecía. Así que David hizo algo que yo no esperaba, fue a hablar directamente con Chad. Y Chad lo confesó todo. Le dijo que Susan le había expresado sus sentimientos, que él correspondió, y que estuvieron involucrados románticamente por más de un año. Un año entero. Cuando David nos contó eso, todos en la familia estábamos destrozados por él. Mi papá le dijo que era momento de decidir el futuro de su matrimonio. Mi mamá le recordó que sin importar lo que eligiera, todos lo apoyaríamos. Y yo le dije que pensara en Daniel, porque ese niño necesitaba un ambiente sano.
2 meses después de ese momento, David tomó la decisión más difícil de su vida, presentó la solicitud de separación. Las peleas constantes habían destruido lo poco que quedaba. Susan no estaba dispuesta a reconocer sus errores ni a enfrentarlos. Y David se dio cuenta de que no había nada que salvar. Susan tuvo que mudarse de la casa. El proceso legal sigue en curso. Y aunque es una situación dolorosa para toda la familia, especialmente para Daniel, mi hermano está demostrando una fortaleza que me llena de orgullo. Cada día se levanta, trabaja, cuida a su hijo y sigue adelante. Está herido, claro que sí, pero está de pie. Y yo, mirando todo lo que pasó desde aquel día de Acción de Gracias, sigo creyendo que hice lo correcto. Que David y Daniel merecían saber la verdad. Que nadie merece que lo engañen mientras trabaja hasta el cansancio para mantener una familia que por dentro ya se había roto. Así que ahora te pregunto a ti, que llegaste hasta el final de esta historia, ¿tú qué hubieras hecho en mi lugar? Porque no fue fácil. No fue fácil cargar con ese secreto sola. No fue fácil aguantarme las ganas de decirle todo a mi hermano esa misma noche. No fue fácil sentarme en esa cena de cumpleaños sabiendo lo que iba a pasar. ¿Hubieras revelado la infidelidad como lo hice yo? ¿O hubieras dejado que Susan tuviera su oportunidad de confesar aunque eso nunca pasara? ¿Crees que el álbum de fotos fue demasiado o era exactamente lo que merecía? Cuéntame en los comentarios. Quiero saber tu opinión.